El creyente pecador puede tener victoria sobre el pecado, ¿verdad? Estamos claros en eso. Y el decir tener victoria sobre el pecado no significa que no vamos a pecar. Sí, vamos a pecar. Nuestra naturaleza pecaminosa está siempre con nosotros. Lo que el creyente tiene el poder es de no vivir en una vida de pecado, de no vivir el pecado. El creyente tiene el poder por el Espíritu Santo de llevar una vida victoriosa sobre el pecado. ¿Qué es lo que nos ayuda, hermanos, para eso? Para llevar una vida libre sin pecado. La palabra de Dios, nuestra comunión con Dios. La parte 5, si ustedes ven, si alguien necesita una página, yo creo que tengo más. Tengo más páginas, si alguien. ¿Todos tienen? Abajo dice parte número 5, dice principios para la vida cristiana. Viene la parte de Pablo que habla sobre las instrucciones, habla de instrucciones. Ahora, si yo, dice en la siguiente página, creo que Dios me ha salvado y que me ha dado una vida nueva, ¿no debería hacer esto una diferencia en mi manera de vivir? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Amén. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos a Romanos 12:1, yo quiero que por favor subrayen unas palabras que les voy a decir. Y vamos a leer Romanos 12 del 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, subrayen eso, vuestros cuerpos en sacrificio, rayen eso, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Subrayen esta palabra, no os conforméis a este siglo, sino subrayen transformados. Si ya la tienen, yo sé que muchos ya la tienen subrayada, pero subrayen eso, también transformados, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dijimos que podemos tener victoria, que es sobre el pecado, y también somos llamados y animados a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Alguien que tenga una opinión? Sí. No, pues es que mi hermano ¿Alguien que pueda desarrollar un poco en ese principio de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Alguien? Que debemos constantemente nosotros morir al pecado, presentarnos nosotros delante del Señor cada día. ¿Alguien más? Que llevemos una vida bajo su ley. No sé si esto aplica como antes se sacrificaban animales para presentarlo y nosotros tenemos que presentar. Así es, todos están en la línea correcta, hermano. Es presentar a nuestro cuerpo en sacrificio, diríamos, negarnos a nosotros mismos, negarnos al pecado. Eso es. Sí. Cuando nosotros unimos y cuando vemos de dónde viene este principio, pues tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Por cuestión de tiempo no vamos a ir a esa parte, pero sí sabemos de que traían un sacrificio para limpiar pecado,
¿Qué hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento, hermano? Satisfacía la ira de Dios por el pecado. Perdón. ¿Quién hacía el sacrificio? El sacerdote. El sacerdote. ¿Quién es nuestro sacrificio vivo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para presentar cada vez que nos presentamos al Señor cada día? Nosotros somos imitadores ¿de quién? De Cristo. Cuando nosotros decimos, hermanos, que debemos de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y mira la siguiente palabra, santo. ¿Qué significa santo? Apartados. ¿Y qué dice? Agradable a Dios. Hermanos, nosotros somos un trabajo en progreso. Mi familia pues hacía ollas en El Salvador, somos de Guatajiagua. Todos los comales para hacer las tortillas pues salían de ese pueblo. Y pues mi mamá dice que le ponían con una piedra así a trabajar el comal hasta que quedaba forma antes de ir y quemarlo. Y eso es lo que se está refiriendo aquí, hermano. Que cada día debemos de presentarlos, de que Dios se agrade. Y nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no para lograr más salvación, porque ya hemos sido salvos. Hacemos la presentación de nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable al Señor, para poder ser usados por Él. Cualquier don que el Señor te ha dado, si no está allegado o que vaya junto a una vida separada de este mundo, una vida que cada día que nosotros decimos, Señor, ayúdame a hacer luz tuya en el lugar en donde yo estoy, en donde yo trabajo, esa debe ser nuestra oración diaria. Señor, úsame, quiero ser un instrumento limpio para tu gloria. Nosotros cuidamos el testimonio, no es porque digan, wow, el hermano, no, miren, ni una mala palabra dice. No, nosotros cuidamos el testimonio porque nosotros somos el reflejo de Jesús, que Jesucristo dejó en esta tierra. Él dejó su palabra, por supuesto, pero hay personas. ¿Cuántos días usted va a andar usted, hermano, en su trabajo así todo el día? Con la Biblia debajo del brazo. Entonces, ¿qué es lo que puede ver el inconverso en cada uno de nosotros? Yo soy peleonero, hermano. Miren, la compañía me conoce por peleonero. No, pero muchas veces llevamos el cristianismo, y yo lo he vivido en mi trabajo. Sus acciones. Ajá. No, el hecho también es de que creemos que podemos ser más cristianos por los ataques que hacemos contra otras religiones. En mi caso, pues, muchos compañeros musulmanes, ¿verdad? Y podemos dejar de ser luz de Jesús cuando nosotros ponemos nuestras propias opiniones. Y debemos de tener mucho cuidado. En Romanos 12:1 vimos eso, lo leemos, y vemos también en la segunda lectura. Hermano. ¿Sí? No, un poquito solo con eso se me venía cuando dice la palabra agradable es la que me llamó la atención, porque dice sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y se me venía como Caín, por ejemplo. Caín lleva un sacrificio, pero el asunto es que sea agradable a Dios. Que yo puedo venir a la iglesia y uno puede decir, me estoy sacrificando, puedo estar orando, leyendo, pero lo estoy haciendo agradándolo a Dios o porque es parte que un ritual que tengo que hacer. Y esta palabra agradable ahorita me acaba de pegar fuerte, porque puedo hacer las cosas bien por afuera, pero que Dios se agrade es lo que vio en Caín, que no se agradó en su ofrenda. Exactamente. El pastor predicó hace 2 semanas acerca que él hablaba cuando él se prepara para predicar, que no está con la actitud de decir, tengo que preparar otra predicación, ¿verdad? De ese agradable está hablando acá. ¿Sí, hermano? Sí, allí también en el versículo 2, allí nos habla de qué es ese sacrificio, ¿verdad? Yo creo que esta sería la respuesta, porque dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Amén. A través de la palabra, ¿verdad? Podemos saber qué es el sacrificio. Y hay otro versículo que dice que presentemos al Señor sacrificio de alabanza, fruto que declare su nombre, ¿verdad? Todo lo que hacemos para Él tiene que ser de una buena voluntad, agradable y perfecta, que a Dios le agrade, ese sacrificio. Y cuando somos bautizados, ¿verdad? Ahí estamos muriendo al pecado y resucitando en una nueva criatura en Cristo. Cuando ya somos en Cristo, tal vez no es fácil, porque hay muchas cosas que son muy difíciles de hacer aún, pero estamos yendo por ese proceso. El Señor nos va limpiando poco a poco y hacerlo, ¿verdad?, agradable para Él. Amén. Así es, hermano. Si solo leemos las palabras que les dije que subrayáramos: sacrificio, santo, agradable a Dios. Dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Qué es la renovación, hermano? Cambiar. Ser nuevo. Cambiar lo viejo por lo nuevo. Ajá. ¿Será que debemos de renacer cada día? ¿O renovarnos cada día? Si es necesario. Renovarnos. Morimos, ¿verdad?, en el pecado y venimos a los pies de Cristo y somos nacidos de nuevo. Nacemos cada vez que nos arrepentimos del pecado. ¿Es causa la pregunta? No. Somos renovados. Exactamente. Hermano, lo que aquí está hablando él es acerca de barro. Cuando usted está haciendo una vasija de barro y sucede algo con la vasija y se perdió la velocidad a la máquina y se va para abajo, el barro sigue siendo el mismo. Lo que va a volver a hacer es a volverlo a renovar. La materia ya está así. Sí, yo cuando puso también el ejemplo de la familia que dice que hacía ollas, me acordé también de mi abuela también lo hacía, y me acuerdo cuando dice que busca una piedra, no era cualquier piedra que buscaba, Sí, no, era una piedra lisita, donde, porque si no, si busca una piedra que sea áspera, que tenga otras cosas, le deja marcado ahí, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el Dios con nosotros, ¿verdad? Porque dice que nosotros somos barro en sus manos, nos va quitando todo lo que nos estorba, todo aquello que nos le agrada a Él. Y cuando dice la palabra agradable, ¿de qué se agrada a Dios? De la obediencia, ¿verdad? Cuando somos obedientes a Él. Entonces, así es. Y claro que va junto con el testimonio, es importante con lo que vamos a ver después. Sí, hermano Hermes. Y interesante, hermano, el orden dice transformar, dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A veces nosotros queremos transformar las acciones, nuestra apariencia, nuestra conducta, sin transformar nuestra forma de pensar. Si yo transformo mi forma de pensar, de la forma que yo veo a Dios, de cómo yo conozco a Dios, mis acciones van a cambiar. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo cambio lo de afuera sin que lo de dentro cambie? Va a ser un par de semanas, un mes o un año hasta que, mira, se cae todo el teatro. Así es. Y a eso iba también, de que eso es lo que a nosotros nos mueve. Venir con un corazón contento, gozoso a la casa del Señor cada domingo, ¿verdad? Y claro, si yo estuviera en mi trabajo y yo le dijera, ¿y qué vas a hacer domingos? No, pues ya salir a la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Entonces el testimonio de lo que nosotros hemos entendido que Jesucristo hizo por nosotros es lo que nos mueve a la renovación. Hermano, dijimos de que aquí esta línea, vamos a pasar ahora ya a un taller. Esta línea era de los incrédulos, ¿verdad? No, o de los... Yo sé de esta que era de los incrédulos, no de los crédulos. Aquí, un hermano se pasa para esta línea, ¿ok? Usted hágale cuenta que está hermana Ana en esta línea. Ahora, hermano, cuando uno presenta el Evangelio, siempre se pueden dar situaciones. Les voy a dar un testimonio. Mi terapista, él habla con las plantas. Pasó 1 año y medio en Perú, se graduó con los indios incas y él habla con las plantas.
Y voy a esto. Cuando yo hablé acerca del Evangelio con él, hermano, yo salí, pero porque el pensamiento que él tiene acerca de la naturaleza, de la conexión que tiene, y comenzó, yo dije, momento, los vamos a encontrar con inconversos que son pensantes, que tienen una manera de ver la vida que, hermanos, nos vamos a nosotros a sorprender. Cuando nosotros presentamos el libro de Romanos como medio de evangelismo, siempre van a surgir otras preguntas. No siempre el que va a escuchar el evangelio es el que se queda calladito, sino que hay inconversos que piensan y comienzan a ya no a tornarse en oidores, sino que comienzan a tornarse ya en un debate sobre lo que yo pienso de la naturaleza, lo que yo pienso del Edén. En el caso de él, pues viene un poco de gnóstico, ¿verdad? Yo tenía amigos que decían que habían viajado a este país antes de salir de su país de origen y que habían venido y habían caminado en Washington. Y cuesta, hermano, siempre va a haber una persona que Satanás va a utilizar para desanimar. Porque va a decir, si me salen con algo y ya esa capacidad teológica yo no la tengo, pues yo no llevaba que decirle al muchacho, hermano, cuando yo lo evangelicé a él. Y también cuando estoy con la sujeción de que él me está tratando el hombro, ¿no? Todavía es más difícil porque aprieta por aquí y bueno. Pero hermano, cuando presentamos, esto es una guía sencilla de cómo presentar el evangelio a alguien. El mayor problema que yo he visto con el camino de Romanos no es del oyente, sino del presentador, el que está presentando el evangelio. Cuando nosotros presentamos el evangelio usando el libro de Romanos, tenemos que tener también versículos bíblicos que respalden muchas preguntas que se van a dar. Y yo tengo una lista de esas muchas preguntas porque suelen suceder, por lo menos de las que yo he experimentado. La pregunta, la respuesta más sencilla que hay dicen hoy no. ¿Sabe, hermano? No, hoy no. Yo estoy listo. ¿Qué es lo que usted puede decir? Pues sí, Toñito, no te preocupes, ahí hablamos otro día. Siempre cuando presentamos el evangelio debemos de presentarlo como una última oportunidad que esta alma puede tener. Yo le he dicho antes, una persona que yo le presentamos en un evangelio un viernes y no aceptó. El domingo en la noche lo habían atropellado en la ruta 50 en Arlington. Siempre me quedó eso a mí. ¿Será que hicimos suficiente? Y por eso siempre es bueno tener versículos. Anoten estos versículos para la persona que dice hoy no. Anote, hermano. Anote Lucas 12, 19 y 20. Hechos 22, 16. Hechos 22, 16. Y 2 Corintios 6, 2. Leámoslo. Para que... ¿verdad? Rápidamente hablamos Hechos 22, 16, hermano. Hechos 22, 16. Hablando de la conversión de Pablo. ¿Alguien que lo lea, por favor? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cómo podemos utilizar ese versículo, hermano? Que ahora es el día de potencia ahora. Esa pregunta es bien específica también. ¿Por qué te detiene? Ahí lo hacen pensar en el momento. Siempre refiriéndonos a la palabra de Dios dice en Hechos. ¿Qué es lo que no necesariamente tenemos que específicamente
decir el versículo, lo cual es bueno. Podemos decirle, la palabra de Dios dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y no tenemos que entrar, hermanos, en qué significa bautízate ni nada de eso. Eso se lo dejamos al Espíritu Santo, que es el que va a trabajar en el oyente. Y lava tus pecados. Y podemos ahondar en ese tema y no es problema. No es necesariamente cuando presentamos el Evangelio que debemos decir, ok, después sigue el 3.23 y después el 6.23 y después... No, tenemos que ser abiertos a alguna pregunta o algún comentario que tenga la persona. Otra de los más comunes que dicen es demasiados hipócritas en la iglesia. ¿A quién le has dicho eso? ¿Verdad? Entonces, anoten estos versículos también. Podemos leer todas las lecturas bíblicas, pero yo necesito que las anoten para que las tengan como herramienta. Los que dicen que demasiado hipócritas en la iglesia, pues usted puede usar Romanos 14:12. Y vamos ahí, también Mateo 7:1 y 1 Pedro 4:8. Hay Romanos 14, versículo 12. ¿Alguien, por favor? Perdón, hermano. Sí. Romanos 14:12, 1 Pedro 4:8 y Mateo 7:1. Romanos 14:12, que alguien lo lea, por favor. Y este es bien común, hermano, porque nosotros lo decimos, ¿verdad? Lo podemos decir así de manera jovial. Mira, cada uno de nosotros va a dar cuenta, ¿verdad? Este es el versículo. Cuando usted escucha que alguien dice, mira, cada uno de nosotros va a dar cuenta, no te fijes en eso. Este es el versículo, porque es diferente que usted le diga a alguien, mira, cada uno va a dar cuenta, que le diga, la palabra de Dios dice, en Romanos 14:12, ¿qué dice? De que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No sé por qué ríe el hermano Alex, pero... porque sí, ¿verdad? Nos podemos reconocer que muchas de estas cosas pasan. Otra de las cosas, ¿sí, hermano? Yo solo me sé el texto, pero no la cita. Lo dijo ese primero, de los que quieren dejar todo para mañana, las decisiones para mañana. Ajá. Y que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Pero no tengo la cita, solo me sé. En Hebreos. Sí, creo que está en Hebreos. No sé si usted lo tendrá. En Hebreos creo que es, hermano. Aquí. Pero en Apocalipsis también dice, yo estoy a la puerta y toco, Sí, si alguno no oye mi voz, entraré con él. Hay muchos versículos, hermano. Y usted haga uso de todo lo que usted hágalo, pero mencione que es la palabra de Dios, que no es su opinión. Eso es importante, porque cuando nosotros le damos autoridad a la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es decirle al Espíritu Santo, toma tu control. Que eso es lo que somos, solamente un instrumento. Y eso también le ayuda al que le está escuchando, que no es un invento suyo. Por supuesto. Porque él no conoce Sí. la palabra y él no sabe si yo le estoy inventando o le estoy diciendo la verdad. Pero ya cuando usted se lo lleva y hasta lo hace que lo lea, ya usted le descarta que es un invento suyo. Hebreos 3, 7 y 8. Hay uno que es bien común, que muchas veces lo dicen y dicen, no puedo dejar a mis viejos amigos. ¿Verdad? Que eso es bien común, ¿verdad? Anoten por favor en 1 Corintios 15:33, 2 Corintios 6:14, y también podemos usar Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Y algunos pues pueden sonar un poco... ¿Puede repetir otra vez? Sí, Repetir otra vez para que... perdón, sí, hermano. Para los que dicen que no pueden dejar a los compadres, ¿verdad? Los Sí. cheros. Sobre todo. Sí. También está Éxodo 23:2, Proverbios 13:20, 1 Corintios 15:33 y 2 Corintios 6:14. Vamos, usemos el Antiguo Testamento también. Vamos a Éxodo 23:2.
Si alguien me encuentra. 23, Sí. dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los demás, a los más, para hacer agravio. Amén. Me gustó eso, hermano. No seguirás a los muchos para hacer el mal. ¿Cómo podemos llevar esto a que no sea nuestra opinión? Digamos, si yo estoy hablando con el hermano Eduardo, le digo, mira, Eduardo, mira, no vayas los viernes, hombre, mejor quédate en tu casa. Diferente decir eso a decir, mira, en la palabra de Dios, Él nos dice que no hay que seguir a los muchos para hacer el mal y unirlo con algo que pueda estar viviendo la persona, pero siempre mencionando que es la palabra de Dios que da el principio de eso. Porque si no, va a venir un amigo y le va a decir, lo que pasa es que a ti la mujer te manda. No, ¿verdad? Hay que ser realista, que una persona no, ¿verdad? Palabras fuertes pueden llegar y acusarlo a uno y todo. Y que vea, sabe una cosa, no es mi mujer, es la palabra de Dios. Una gran diferencia. Como les digo, le damos la autoridad al Espíritu Santo. Y es importante recalcar otra vez de la Escritura, porque la Escritura es la que tiene el poder. Amén. La gente, yo le digo, cuando yo le predico el Evangelio, me dice, ¿y cómo sabes que esta es la Biblia? ¿Cómo sabes que esto es verdadero? Pero si yo le empiezo a decir, es que mira, me voy a enchular. Pero si yo le leo un versículo, la Biblia tiene poder, hermano. Si es la palabra de Dios. Este es un martillo que rompe la roca en dos. Y puede ser que un versículo de que leamos le parte el corazón en ese momento. Porque le puedo decir, mira, los viernes, como usted bien dijo. Pero cuando le digo, mira, no, ese momento Dios puede tocar ese versículo para saber lo mal que Él está haciendo en su corazón. Así es. Cuando uno usa ese texto, yo lo he usado algunas veces, ¿verdad? Y me doy cuenta que el estándar de lo que llamamos nosotros malo no es el mismo que el mundo utiliza. Yo le puedo llamar mal a algo, pero ellos no, es su estilo de vida. Entonces uno, ¿verdad?, se queda así como estancado, porque uno dice, bueno, que yo puedo decir, yo si les digo, ¿verdad?, bueno, yo puedo llegar a la Biblia. Por ejemplo, si dice, si le gusta tomar, mi hijo ya va a tener 18 años. Y a veces yo digo, wow, ya tiene amigos que ya manejan un poco mayor que ellos, ¿verdad? Y yo a veces digo, ¿qué va a pasar cuando él, pues, lo inviten a tomar, qué sé yo? Y yo siempre lo llevo a la palabra. Porque no quiero que él, como dice acá, ¿verdad?, no te acomodéis al mundo. Y ese es el punto, que nosotros tenemos un estándar de ver el estilo de vida diferente que el mundo. El mundo no lo ve mal, lo practica y no lo ve mal. Nosotros sí, pero yo siempre le trato de decir a él, ¿cómo lo ve Dios? No lo veas como lo ve el mundo. Ve este estilo de vida como lo ve Dios. Y eso es importante también enseñarlo. De acuerdo en todo eso, hermana, sí. O lo único que sí, mucho cuidado. Cuando nosotros le decimos, mira, pero vamos a hacer, dice aquí que los borrachos no heredarán. No, pero yo digo, ni los mentirosos. Porque borrachos van a ir al cielo. Sí. Amén. Pero es una Amén. Borracho convertido, hermano. Mentirosos, adúlteros, todos homosexuales que se han convertido. Pero sobre todo vamos a cuenta. Vergüenza y a la misma vez en la condición en que vamos a presentarnos, ¿verdad? Como dicen, es la última vergüenza que vamos a pasar como hijos de Dios, el que se nos haya dado la salvación y no haber hecho nada con ella. No para ganar, pero sí, ¿qué he hecho con la salvación? Y es algo que muchas veces han experimentado las personas que aceptan al Señor en su vejez y dan testimonio y dicen, ¿cómo quisiera haber aceptado cuando estaba joven para tener fuerzas para hacer más para el Señor? Ojo, este es el momento de servir a Dios. Que hermano, no confundiste un poquito con lo que los borrachos van a entrar al cielo. Sí. Ahora, cuando alguien te diga así, hermano, cuando una persona te diga, es que yo no necesito Salvador, preguntarle a mi señora, ni salgo, solo a la tienda, acompañarla. Busquémosle Juan 3:18, Juan 3:36. Y los dos versículos de Romanos.
que son Romanos 3:23 y Romanos 6:23. ¿Qué nos dice Juan 3:18, por favor? ¿Y ese es para los quienes? ¿Quién? Para los que dicen que no necesitan un Salvador porque Son buenos. Porque son buenos. Y son buenos padres. Hermano, yo tomo testimonio, no me va a regañar mi esposa, pero mi suegro, 20 años, se oró por eso. Es buena persona, un padre ejemplar, buen trabajador. Todo el mundo lo quiere. Y él dice como testimonio que qué fue lo que lo llevó a los pies de Cristo. Ver a su esposa que iba todos los domingos a la iglesia. Y él dijo, si yo la amo a ella, voy a acompañarla. El amor que tenía por ella lo llevó a la iglesia. El amor que tenía por su esposa, y en la iglesia, ¿qué cree que pasó? ¿Qué podía pasar si el testimonio de tu familiar está haciendo impacto en tu vida, de que tú te ves que estás en gozo sirviendo a Dios, que cada domingo vas con gozo a la iglesia? El resultado va a ser, hermanos, con oración y paciencia, que va a venir a los pies de Cristo. Y eso fue el caso de él. Y yo le digo, cuando yo me di cuenta que mi suegra había aceptado al Señor, yo dije, y que ya canta y dirige devocionales. Hermano, ese es el Dios que servimos. Y verlo cómo estudia la palabra de Dios, y ese con una esponja aprendiendo la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Pero alguien se lo tuvo que presentar, ¿sí, hermano? Sí, con mi mamá yo tengo ese testimonio muy bonito porque pasaron 21 años. Y yo le decía, lo único que le decía a mi mamá era, mamá, Cristo le ama. Yo sé, hijo, yo sé. Y le decía, vámonos para la iglesia, véngase conmigo. No te preocupes, yo tengo mi iglesia, date para tú y yo voy para la mía. Y así todos los días era lo mismo le decía, y la oración. Y quizás yo me olvidé. Hubo un momento que yo me olvidé que pues le había pedido al Señor por mi mamá, pero el Señor es fiel, él no se olvida, y no es porque nosotros seamos los más cristianos, los más santos, que Dios va a obrar por su amor y su misericordia. Y 21 años después, mi mamá, es más, yo ya no le decía más, pero el Señor su obra ya tenía ahí, que mi mamá iba a ser salva 21 años después. Sí. Es que dice, me gusta la palabra cuando dice que nunca regresa, no le da una fecha cuando va a regresar, ¿verdad? Pero que no regresa vacía, no regresa. Hermanos, tenemos 5 minutos para no, perdón, solo para si vamos a 1 Corintios 6:7, para que no quede así en el aire. Sí. Ajá. 1 Corintios 6:7, vamos a empezar a leer desde ahí, solo para explicar que no vaya a quedar en el aire ahí, porque sí, lo entendimos, pero algunos quizás nos dice. Bien, empezamos 1 Corintios 6:7, dice, así que por cierto, vamos a empezar para el contexto, así que por cierto, ya es una falta entre vosotros, dice, que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis, dice, el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si yo lo dejo hasta ahí, nadie se salva. Nadie. Pero el versículo sigue, dice, y yo tengo subrayado, dice, ¿y esto qué? Erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, por eso el hermano hacía ese comentario. Ajá, sí. Porque, por ejemplo, si hubiera sido un borracho, yo puedo decir, este borracho fue al cielo. ¿Me entienden? En ese asunto lo está diciendo, pero no es que el borracho, porque, entonces, ¿me entienden? Va a ir al cielo sin convertirse. No. Eso, sí. Nosotros nos póngase a pensar, ¿quién era injusto antes de conocer a Cristo? Todos. Y ahí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, los injustos van a ir al cielo, como decía el hermano, los borrachos van al cielo. ¿Por qué? Porque han sido lavados con la sangre, ¿verdad? No es que el borracho va a ir al cielo sin haberse convertido. Entonces, pues, él lo decía en ese. Cuando dice que, digámoslo entonces, los borrachos justificados. Ajá, ahí está, ajá, amén. ¿Verdad? Amén.
El ¿Por qué, cambiado. hermano? Porque cada uno de nosotros vivía una vida de pecado, pero cada uno de nosotros había un pecado que resaltaba más que otro, ¿verdad? Es como dice el pastor, dice que el infierno va a estar lleno de un montón de gente buena. Sí, está lleno ¿Me entienden? Todos los buenos buenos, padres. de buenos padres, buenos pero padres. no fueron convertidos. Pero no fueron Y ya convertidos. vamos a estar allá, borrachos, adúlteros, mentirosos, convertidos allá. Sí. Y a mí siempre me admira la misericordia que Dios tuvo del rey David. Pero también me admira el arrepentimiento bien genuino que tuvo David después de haber caído en pecado. Mi hermano, yo solo tengo Hubo un antes y un después, sí. Solo tengo un pequeño testimonio que pasó estos días y compartí con una hermana. Yo llevo una muchacha que lleva trabajando conmigo ya hace varios años y le he venido evangelizando por mucho tiempo. Incluso otra hermana le evangelizó y es católica, de las católicas. Pero el Señor usa hasta no sé cómo el Señor trabaja. El lunes pasado ella me dio una noticia que visitó una iglesia cristiana y yo digo, wow. Y fue por medio de su hija que está en la escuela pública. Y ahí conoció un muchacho que es cristiano y ella le invitó a la iglesia a esa muchacha y ahora están, imagínense, yo me quedo wow, digo yo, solo Sí. Dios puede ser eso. Así es. Amén. Hermanos, son las 10:40. A mí, yo tengo el deseo que practiquemos el camino de Romano. Sí, Pero a la misma vez necesitaba vamos a aprovechar estos 5 minutos para las preguntas que también tiene muchos de las personas que no conocen a Jesucristo. Hay uno que es bien común y a la vez a nosotros nos pone una barrera cuando una persona te dice, pero Dios es amor, Dios no hay peligro, Dios es amor, Dios nos ama a todos somos sus hijos. Ajá. ¿Verdad? Es bien común. ¿Okay? Sí. Mateo 22:13. Lucas 13:3. Segunda Pedro 2:4. Vamos a Lucas 13:3. Lucas 13:3. ¿Era Mateo 22:3 o 13:3. No, Mateo 22:13. Mateo 22:13. Lucas 13:3 y segunda Pedro 2:4. Pero vamos a leer Lucas 13:3. Es 2:4. 2:4. Alguien que lo lea, hermano. Y también a la misma vez, vamos a hacer una cosa, que lo lea y también dé la aplicación. No, pero no la explicación teológica. Pues nadie lo va a leer. O más o menos lo que cómo lo entiende o cómo llega a su mente lo que vamos a leer. Los digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Palabra de quién? De Cristo. Jesús. De Jesucristo. Yo lo leí, hermano. No, alguien lo tenía que leer. Pues te tiene que... ¿Alguien que pueda ahondar más en esto, hermano? Hermano, yo creo que el mejor verso para contrarrestar eso es Juan 3:16. También. Dios de tal manera, porque de tal manera amó a eso, porque tiene toda la razón, pero mira, sigamos leyendo. Pero vamos al 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree en su amor tiene que haber arrepentimiento también. Tiene que haber arrepentimiento. Amén. Hermano, ¿Sí? ahí dice, el versículo dice, pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos. Y le dice, os digo, El no. contexto, sí. Antes dice, si no os arrepentís, todos, o sea, ahí no solo dijo los galileos, Los galileos. todos, Todos. y se cumple lo que dice Romanos 3, que no hay justo ni a Hay uno. justo entre Todos tierra. estamos en la misma. Ahora, hermano, hay algo que quiero que ustedes tengan, porque usted va a ver algún oyente que le va a decir que no hay justo ni aún en uno. Vamos a Romanos rápidamente. Romanos 3:10. ¿Qué es lo primero con el que comienza ese versículo? Que pues,
¿En dónde lo dice, hermano? En la Biblia. En la Biblia. Va a haber un converso pensante que le va a decir en dónde lo dice. Aquí. Me lo voy a llamar al pastor para que me diga dónde. No, ¿verdad? No, porque le digo, hay inconversos pensantes, hermano. Ajá, ¿y quién lo dijo? ¿Okay? Bueno, no me lo dijo el hermano, no, pero en Romanos 3:10, Pablo estaba refiriéndose, hermano, a un versículo de la Biblia del Antiguo Testamento, en Salmos 14:3. Vamos para allá, hermano. Salmos 14, del 1 al 3. O como cuando uno habla, por ejemplo, con un testigo de Jehová. Wow, ellos sacan tanta cosa que es bien difícil hablar con ellos. Sí. Yo tengo una amiga que así es, y cada vez que yo hablo con ella es increíble. Es mejor salir huyendo. Porque No solo puedes decir yo te hice. No te vaya a convencer. No, es la verdad. Yo les digo que mi familia, siendo bautista, hoy son adventistas. Abrieron las puertas. No había una fundación doctrinal fuerte. Fueron arrastrados. Cuidado. Vamos en Salmos, hermano. Alguien que lo lea, por favor. Salmo 14. Del 1 al 3, hermano. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quién escribió el Salmo? El rey David. Y lindo, Anótelo, hermano. dice que Jehová vio el que dijo, no hay ni uno. Lo dice, no es nadie, no es el pastor, no es la iglesia que dice, es Dios. Pues dice, como está escrito, dice Amén. Pablo. Amén. Le dice, no es que lo dice Pablo, ni lo dice Apolos, ni lo dice Pedro. Es más, dice, Jehová vio. Oremos, hermano. Padre nuestro, te damos las gracias esta mañana, Señor, por tu misericordia, Padre. Señor, haznos un instrumento limpio para ser usados por ti, Señor. No lo merecemos, Señor, pero tú en tu infinita misericordia, Padre, nos has dejado el trabajo, Señor, de ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos, Padre, no por lo que nosotros pensamos, sino hacer discípulos por lo que tú has hecho por todo el mundo, Señor, que viniste a morar entre nosotros, morir por nosotros y resucitaste, Señor, por todos nosotros. Y a ti sea la gloria siempre, Señor. Señor, prepara nuestros corazones esta mañana para escuchar tu palabra, que sea de edificación a nuestra vida. Y, Señor, que podamos, Señor, poner en práctica cada una de las cosas, Padre, que nos has enseñado. En el nombre de Cristo Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Amén.